Buenos días. Bueno, el tema de hoy es tuberculosis y creo que si hay un tema importante, relevante y frecuente hoy en día es esta patología que cada vez la vemos más. Ahora vamos a ver un par de datos estadísticos que nos hablan de que es una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas. La tuberculosis continúa siendo un grave problema de salud pública en América y en el mundo. Y miren este dato, figura como la principal causa de muerte por un agente infeccioso aún por encima del VIH, algo que uno puede no tenerlo muy en cuenta. Se estima que ya en el 2017 había más de 10 millones de personas que habían contraído esta enfermedad. Fundamentalmente se da en poblaciones vulnerables, pobreza, hacinamiento, asociado a personas o a pacientes que tengan inmunocompromiso, como mala nutrición, o aquellos que no puedan acceder a barreras o atención a la salud, que debe ser digna y efectiva. Miren el dato de la mortalidad en mujeres y en niños, y también hay cerca de 10 millones de huérfanos que mueren por este motivo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una estrategia, o se ha propuesto una estrategia para el 2035 para acabar con esta pandemia. La idea de la organización es reducir en un 90% la tasa de incidencia de tuberculosis, el 95% del número absoluto de muertes en relación con el valor de referencia previo y alcanzar 0% de pacientes cuyos hogares experimenten gastos catastróficos debido a la... Entonces, un poco el objetivo de esta estrategia de la Organización Mundial de la Salud es hacer el diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno de tuberculosis, para que todo el mundo pueda acceder a las pruebas de sensibilidad, ya vamos a verlas enseguida, y para poder detectar grupos de riesgo, para poder darle tratamientos y para poder hacerles este tratamiento que sea dirigido, objetivado y que sea evaluable, y además hacer tratamiento preventivo para personas con alto riesgo, poder vacunar y así poder realizar actividades fundamentalmente con la coinfección con el VIH. Estos son un poco los datos de los últimos años en nuestro país. Miren, casi el 20% de los casos notificados se dan en personas de 20 años, es decir, que esto es una patología también de jóvenes. 9 de cada 10 casos fueron clasificados como casos nuevos o recaídas, es decir, el 90%. Y miren este dato muy importante. Entre los 35 y los 49 años, un tercio de las muertes por tuberculosis estuvieron asociadas al VIH. Es decir, de nuevo, esta es una patología cada vez más prevalente y cada vez más asociada al VIH. Por lo tanto, en todo paciente que tenga el diagnóstico de VIH, debemos buscarle la tuberculosis. La tasa es del 26,5 cada 100.000 habitantes, es decir, 6 de cada 10 son varones. Y de las 11.000 personas notificadas, casi el 30% se desconoce el tipo de tratamiento, pero del 70% restante, casi el 80% tuvo tratamiento exitoso, es decir, que probablemente vamos con la tendencia a lograr los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. En el 17 se notificaron casi 12.000 casos de tuberculosis en el país. Hubo 706 tuberculosis en la Argentina, comparando, miren, los dos años, y la mortalidad por esta patología fue mayor en varones que en mujeres, 63 versus 37%. El 86% de los nuevos diagnósticos fue de localización pulmonar y, como vamos a ver enseguida, el principal órgano afectado es el pulmón, la tuberculosis pulmonar. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad curable causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Hay un grupo importante de micobacterias, pero de las que afectan al hombre, esta es la principal. También lo denominamos el bacilo de Koch, debido a su resistencia a la decoloración en ciertas tinciones. También es informado como bacilo ácido alcohol resistente o BAR. Se transmite de persona a persona a través del aire, por la inhalación de microgotas que contienen los bacilos. Estas microgotas pueden estar aerosolizadas en el ambiente
durante un tiempo prolongado, estas están suspendidas en el ambiente, es decir, son diferentes a otras gotas como las de la gripe o como las del COVID que caen. Estas pueden estar aerosolizadas por mucho tiempo y por eso los pacientes pueden estar en riesgo de contraerla mucho más tiempo de comparado a otras infecciones virales. Y suelen ser eliminadas por la persona enferma al toser, al escupir, al estornudar o al hablar. Esta es la forma en cómo uno aerosoliza las partículas de microgotas hacia la otra persona. ¿Y quiénes son los más contagiosos? Fundamentalmente lo que es la tuberculosis pulmonar y la laringia. La probabilidad de transmitir depende de la infectividad del paciente. Por lo tanto, mientras más bacilos se expelen, mayor riesgo de exponer al paciente. Hay factores ambientales que ayudan a esta transmisibilidad y a que sean más contagiosos, fundamentalmente en lugares cerrados, que sean pequeños, poco ventilados, que haya poca cercanía entre una persona y otra, mayor tiempo de contacto, obviamente mayor es el riesgo, y también es muy importante la sensibilidad o la susceptibilidad del huésped, como dijimos recién, su estado nutricional y su estado inmunológico. Cuando ingresa el bacilo de la tuberculosis, este es inhalado, ingresa al aparato respiratorio y llega a los alvéolos. Son ingeridos por células que forman parte del sistema inmune, que son los macrófagos, que van a transportar estos bacilos hacia los ganglios locales. Estos ganglios habitualmente filtran las partículas extrañas e impiden que se desarrolle la enfermedad. Hasta acá puede llegar una parte y puede concentrarse y quedar quiescente. Pero en ciertas circunstancias la infección no es contenida y se diseminan por sangre hacia cualquier órgano. Y si el paciente tiene su inmunidad conservada, los linfocitos pueden entrar a las áreas de infección y junto a los macrófagos formar granulomas y quedar quiescente nuevamente. Dentro de ellos, las bacterias permanecen vivas pero impedidas de multiplicarse o diseminarse, constituyendo lo que vamos a ver enseguida como una tuberculosis latente, la cual va a ser muy importante tenerla en cuenta fundamentalmente en pacientes inmunocomprometidos o que reciben tratamientos biológicos o que los van a inmunosuprimir. Es decir, la infección está presente pero controlada por el sistema inmune inicialmente. Un poco acá en esta diapositiva vemos cómo los bacilos ingresan y son recepcionados inicialmente por los macrófagos que los incorporan y luego hay una célula presentadora de antígeno, participan los linfocitos y acá puede quedar quiescente y formar el granuloma, pero si hay inmunosupresión o si hay tratamientos que inmunosuprimen, puede haber realmente reactivación y diseminarse a otros órganos. Si el sistema inmune, como dijimos recién, falla en organizar la barrera defensiva, los bacilos se van a replicar y se va a desarrollar lo que denominamos una tuberculosis activa. Y el órgano que habitualmente es afectado por esta bacteria es el pulmón. El órgano va a provocar la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, la enfermedad puede también tener lugar en cualquier otro órgano y vamos a denominarlo tuberculosis diseminada o tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar es la más frecuente, ahí ven el dato, comprende el 85% de los casos y se caracteriza por un paciente que tenga tos y o expectoración por más de 15 días, que pueda o no tener hemóptisis. La hemóptisis, recordamos que es el sangrado a través de la expectoración, y que está acompañado en la mayoría de los casos de síntomas generales como pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna y pérdida del apetito. Les puedo mostrar una radiografía de tórax en el pulmón derecho, en donde podemos observar cómo está el infiltrado de color blanco, este infiltrado que se da en los lóbulos superiores, que son los lóbulos mejores aislados, y que tiene una parte central más negra que sería la caverna. Esta es una caverna tuberculosa. Entonces es muy importante recordar que todo paciente que tenga tos y o expectoración mayor a 15 días se lo va a definir como sintomático respiratorio y debemos ser o
pues debemos estudiarlo para descartar tuberculosis pulmonar. Respecto a tuberculosis extrapulmonar, estas suelen manifestarse con síntomas constitucionales, como vimos recién: fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, síntomas muy comunes de otras patologías. Y pueden haber afectación, como vemos bien, al ganglio, y hacer tuberculosis ganglionares, o a la pleura y debutar con un derrame pleural, o hacer una tuberculosis meningia, ¿sí? Que no se va a diferenciar de otras meningitis bacterianas que ustedes ya han visto, o también la tuberculosis pericárdica, osteoarticular del abdomen y la genitourinaria. Es decir, esta tuberculosis extrapulmonar es también denominada tuberculosis sistémica o diseminada. Acá un poco vemos cómo sería la afectación. Miren, el paciente que tiene la tuberculosis disemina sus bacilos al paciente 2, forma el granuloma y puede quedar quiescente de por vida, pero si hay inmunosupresión, esto puede reactivarse y volver de ir hacia otros órganos o también eliminarlos hacia otros pacientes. Entonces, este es el que no tiene exposición, hace contacto con el bacilo, hace la tuberculosis latente, que es esta, y si hay progresión, hay enfermedad, y ya dijimos que puede ser pulmonar o extrapulmonar. Si vemos en la latente, el paciente no tiene síntomas, no es infectivo. Si hacemos una vaciloscopía, que va a ser uno de los métodos que vamos a buscar, va a ser negativa, los cultivos negativos, probablemente la PPD o la prueba tuberculínica, que veremos enseguida, va a ser positiva, y en el caso de la tuberculosis pulmonar van a estar presentes los síntomas. Si va a ser infectiva, la vaciloscopía va a ser positiva y la PPD también va a ser positiva, y debemos tratarlo con múltiples drogas. Respecto a la latente, es aquel paciente o aquella situación en donde el paciente no tiene absolutamente ningún síntoma. Las personas no están enfermas y no presentan síntomas y se definen con radiografías de tórax absolutamente normal, como vemos acá en la diapositiva. Estos pacientes, al no expeler bacilos, no requieren aislamiento respiratorio, ya que pueden no transmitir la infección, y habitualmente se les debe realizar la prueba de la tuberculina o la PPD, que como vemos acá abajo, es la reacción de Mantoux también denominada, que es la expresión a través de un nódulo que se da en el antebrazo y que crece luego de 72 horas de que uno le ha hecho la prueba al paciente. Es decir, que si yo tengo un paciente inmunocomprometido al que le voy a dar algún tratamiento biológico, o es un paciente con un VIH, ¿sí? Y yo sospecho que tenga tuberculosis latente, tengo que pedirle una placa de tórax, si es normal, pero si la PPD es positiva, yo debo realizarle tratamiento con isoniazida, que es uno de los productos, de 300 miligramos durante 6 meses. Entonces debemos recordar que la latente y la activa extrapulmonar no son infecciosas para otras personas. La extrapulmonar no tiene posibilidad de expeler sus bacilos hacia otra persona. Pero en la forma pulmonar, el contagio es principalmente a través del aire y no por contacto, superficies o utensilios compartidos. Mientras no se inicie el tratamiento, el paciente con tuberculosis pulmonar continúa contagiando. La mejor forma de evitarlo es que el paciente comience un tratamiento efectivo. Y miren este dato, en general, luego de que el paciente realice el tratamiento, luego de 2 o 3 semanas, la cantidad de bacilos disminuye a menos del 1% y deja de contagiar. Es decir, el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz disminuyen la posibilidad de seguir contagiando. ¿Cómo es el diagnóstico microbiológico? Es decir, yo tengo un paciente que tiene tos, expectoración, hemoptisis, tengo la sospecha de tuberculosis, le voy a hacer una vaciloscopía seriada. Esta es la observación directa mediante microscopio de muestras de esputo u otros materiales, luego de la tinción de Ziel-Nielsen, que es la tinción que se le hacen a todos los materiales inicialmente. Esta es una tinción rápida y que en minutos nos puede decir el microbiólogo si la tinción nos dice que es un bacilo ácido alcohol resistente, como estamos viendo acá,
de esta coloración, acá abajo. Estos son los bacilos, este es un macrófago. Debemos pedirle 3 muestras seriadas en ayunas antes de cepillarse los dientes, y la sensibilidad de esta baciloscopía en esputo puede llegar casi hasta el 80% del diagnóstico. Es decir, que con 3 muestras y un buen microbiólogo es súper rápido y podemos hacer diagnósticos rápidamente. En personas VIH, en niños y en formas extrapulmonares, esta incluso puede ser negativa, como dijimos recién, pero siempre debemos solicitarla. Respecto a otros métodos de diagnóstico, además de la vaciloscopía, que es el más prevalente, podemos determinarle, como vimos recién, un grupo de citoquinas que el bacilo, cuando se expone enfrente de los linfocitos o de los macrófagos, expele, que es el interferón gamma, o sea que podemos detectar el cuantiferol. También podemos pedir métodos moleculares, como la PCR, hoy en día el Gene Expert, que es la determinación del Mycobacterium tuberculosis con resistencia a la rifampicina, presentan, miren, la PCR para tuberculosis, una sensibilidad del 88% con una especificidad muy alta de casi el 100%. ¿Dónde podemos hacerlo? ¿En qué tipo de muestras? En muestras de puto y también en muestras extrapulmonares seleccionadas como líquido cefalorraquídeo, en ganglios. Y la gran ventaja de este método de la PCR es que el resultado se obtiene en horas. Puede detectar hasta el 70% de las formas de tuberculosis activas, aquellas que tengan baciloscopía negativas, es decir, que sean paucibacilares o que tengan pocos bacilos. Y el método gold standard, el estándar de oro, obviamente, cada vez que enviamos una muestra, un esputo, una biopsia de ganglio, una biopsia de pleura, una biopsia de hígado, de riñón, etcétera, donde sospechamos tuberculosis, esa muestra, además de pasar por todos los métodos que vimos recién, debe llevarse a cultivo. El cultivo es el método o el estándar de oro. Es mucho más sensible que la vaciloscopía y puede aumentar la confirmación diagnóstica en un 30%. ¿Qué permite el cultivo? Identificar el tipo de micobacteria y proveer el aislamiento necesario para realizar pruebas de sensibilidad a los fármacos. El resultado suele demorarse entre 2 y 8 semanas dependiendo del crecimiento de la bacteria y del medio de cultivo líquido o sólido. El sólido es el Lowenstein-Jensen, el que todos ya han conocido, y se debe solicitar cultivo a toda muestra, como dijimos. ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis? Lo más importante del tratamiento es el aislamiento respiratorio. Si yo tengo un paciente que tiene tos y tiene expectoración y tiene hemoptisis, lo primero que debo hacer es colocarlo en una habitación individual. Y dependiendo del tipo de hospital, no todos los hospitales lo tienen, lo ideal sería que esta habitación tenga flujo laminar con presión negativa, y cuando uno ingresa a esta habitación individual donde está el paciente internado, debo ingresar con medidas de aislamiento, lavarme las manos, usar blusón y un barbijo de alta eficacia o N95. Este es el tratamiento farmacológico, está basado en 4 drogas que son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Estas son las dosis recomendadas, pero lo importante es que ustedes sepan que es un tratamiento con 4 drogas, de las cuales 3 son bactericidas y el etambutol es bacteriostático. Es decir, que es importante hacer tratamiento combinado. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Tiene una fase intensiva en donde nosotros vamos a utilizar las 4 drogas los primeros 2 meses y luego vamos a utilizar 2 drogas o 4 meses según el tipo de tuberculosis que estemos tratando, o 6, 8, 10 o 18 meses si se trata de formas extrapulmonares como las meningias, como la ósea o como la ganglionar. Entonces, esto depende, también va a depender del peso, cuántos comprimidos le van a dar de uno y de otro. Existen asociaciones de estos comprimidos porque en general eso facilita a la adherencia del paciente y eso va a ser algo muy importante que tenemos que mantener fundamentalmente en las formas pulmonares, que el paciente no puede perder ningún día de tratamiento y debe recibir los 6 meses. Por eso el tratamiento de esta enfermedad tan importante debe ser un tratamiento guiado.
¿Cuál es la prevención? ¿Cuál es la medida de profilaxis? La cantidad de pacientes con subdiagnóstico puede ser muy alta, y lo es, fundamentalmente en algunos escenarios, fundamentalmente en poblaciones que no pueden acceder a servicios de salud. Además de los contactos de un caso índice, debemos recomendarle a búsqueda activa en los familiares en las siguientes poblaciones de riesgo: VIH, diabetes, tratamiento con inmunosupresores como corticoides o biológicos. Los pacientes con exposición al sílice también debemos realizarle prevención o profilaxis. Aquellos privados de la libertad, los pacientes no tratados que tienen lesiones fibróticas en la radiografía, pacientes con situación de calle, inmigrantes, poblaciones indígenas y pacientes con consumo problemático de drogas.